Hemos estado predicando en domingos pasados acerca de la evidencia que hay o debe haber en nuestra vida en el hecho de que somos hijos de Dios y que el Señor está trabajando en nuestra vida. Y hemos aprendido que nuestra meta máxima como creyentes es llegar a contemplar a Dios, ver la imagen de Dios y luego reflejar la imagen de Dios a otros, a los demás. Eso ya nos queda claro, desde el año pasado lo venimos repasando y reforzando. Hemos estado hablando de que la vida de Dios, la obra de Dios en nuestra vida forja nuestro carácter, lo que somos. Y veíamos en la escritura en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 desarrolla este famoso texto que conocemos, el fruto del Espíritu, que en esencia es la evidencia, es el resultado de ver la obra de Dios en nuestra vida y en pocas palabras es el carácter que Dios forja en nosotros. Así que hemos estado hablando de carácter desde hace algunos meses y hemos hablado acerca de este fruto, el fruto del Espíritu. Ya hemos hablado acerca del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia. Hoy vamos a hablar acerca de la benignidad, que en Reina Valera 60 la de los españoles, así lo traduciría como benignidad. Algunas traducciones más latinas lo traducirían como gentileza o amabilidad. Y luego después de eso viene la bondad o la cualidad de ser bueno. Y parecen un sinónimo, ¿verdad? Que benignidad y bondad o ser gentil o ser amable es lo mismo que ser bueno. Y eso como que parece ser que Pablo es redundante en esta situación. Así que yo quiero empezar con una pregunta al día de hoy. Quiero preguntarles, ¿alguien conoce la diferencia entre benignidad y bondad? Entre ser una persona amable y ser una persona buena. ¿Qué diferencias podrían tener? Porque si son dos palabras diferentes en griego, cuando el apóstol Pablo escribe esto a la iglesia de los Gálatas, son dos palabras distintas. En el griego no es la misma palabra, no está siendo redundante, no está repitiendo la misma palabra. La palabra benignidad en griego de manera fonética se diría o se expresaría como Cristates. De hecho, había mucha gente que confundía esa palabra con la palabra Christos, Cristates, Cristos. Mientras que la palabra bondad fonéticamente se hablaría, se escucharía como agathosni. Y eso es algo muy interesante porque sí son dos palabras muy distintas y el día de hoy quiero diferenciar una de la otra. El próximo domingo vamos a hablar acerca de la bondad, hoy vamos a hablar acerca de la benignidad, pero quiero introducir estos dos mensajes, el de hoy y el del próximo domingo, con esta clara separación o diferencia entre la benignidad y la bondad. La benignidad es una actitud y particularmente es una actitud que es amable y suave hacia el otro, hacia cualquier otra persona, hacia el prójimo. La benignidad implica tratar a una persona con dulzura, con comprensión, con compasión. ¿Está conmigo aquí? Eso es la benignidad. Y esta dimensión de trato hacia la otra persona incluye aun cuando esa persona no se lo merece. Es algo muy interesante. Es una disposición del corazón que sí incluye la bondad, incluye el ser bueno, pero es mucho más que ser bueno. Se refleja cuando damos un trato amable, cuando damos un trato paciente, cuando damos un trato misericordioso a otra persona. Salud. Por el otro lado, la bondad tiene que ver con una brújula moral que nos lleva a hacer lo correcto y lo bueno de una manera activa y constante. La benignidad entonces es una actitud. Se trata de tratar a otros con amabilidad, mientras que la bondad es una acción. ¿Me está entendiendo? No sé si ya vemos la diferencia. La benignidad es una actitud, la bondad es una acción, es hacer lo que es correcto y lo que es bueno. La benignidad es cómo tratas a las personas, mientras que la bondad es lo bueno que tú haces por ellas. Porque tú puedes ser una persona sumamente amable y hacerle algo malo a una persona.
con muchísima amabilidad, pero hacerle algo malo a una persona. Y por el otro lado, puede ser demasiado duro, demasiado áspero, pero hacerle algo bueno a una persona. ¿Entendemos? Prácticamente van de la mano, pero uno tiene que ver con actitud y otro tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer o lo que nosotros hacemos por la otra persona. Y hoy vamos a hablar acerca de la actitud, la benignidad, que para quedar claros voy a hablar acerca de ella como bondad, como amabilidad o como gentileza. Puedo usar estas tres palabras para referirme al acto de la benignidad. Y es que en Colosenses capítulo 3 versículo 12, si nosotros leemos ese texto en la Reina Valera 60, Colosenses 3 versículos 12, dice el apóstol Pablo, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, vístanse como un escogido de Dios. ¿Cómo se viste un escogido de Dios? Ahí dice: santos y amados, de entrañable misericordia. Y luego, ¿qué dice de qué? De benignidad. Si usted leyera ese texto en otra versión, diría: vístase de bondad, vístase de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hay algo muy interesante aquí, y es que el apóstol Pablo hace notar la primera palabra que está en nuestro texto, que es vístanse, o en otras versiones diría revístanse, llénense de esto, lo cual significa pónganse, elijan ponerse esto sobre ustedes, dando a entender que así como usted hoy en la mañana se levantó y escogió qué vestirse, qué ponerse para verse guapo, para verse guapa, o al menos desde aquí así se ve usted. No sé cómo usted se ve en el espejo, pero desde aquí se ve muy bien. Así como usted eligió qué ponerse para venir el día de hoy aquí, usted también se levanta en la mañana y usted elige, es una elección, vestirse de benignidad. ¿Está conmigo? Usted se levanta y dice: hoy quiero ser una buena persona. Hoy quiero tratar con amabilidad a mi esposo, a mi esposa, a la vecina que tanto batallo con ella. Hoy quiero ser benigno con ella. Hoy quiero ser una buena persona. Es una elección. Cada mañana nosotros tenemos la oportunidad de elegir de qué nos vestimos, qué nos ponemos en lo espiritual, en lo emocional y en lo físico. En otras palabras, la benignidad es una elección y es algo que nosotros podemos elegir, practicar o ejercer en nuestra vida todos los días. Lamentablemente, este mundo nos ha hecho creer que la benignidad es una debilidad, ¿verdad? ¿Cuántas de las veces? No me conteste. Pero ¿cuántas de las veces usted me ha dicho: mira, ve con él es una buena persona, él te va a tirar paro? ¿Por qué? Porque abusamos de la benignidad de la gente, ¿verdad? Es decir, y a veces a uno ya no le quedan ganas de ser benigno, de ser bueno, de ser amable, de ayudar a las demás personas, porque lamentablemente hay gente que no tiene a Dios en su vida, gran diferencia, que abusa de que nosotros pudiésemos ser benignos, pudiésemos ser buenos. Así que hay personas, o hemos llegado inclusive quizás nosotros a considerar que la benignidad es una debilidad, que ser gentil, que ser amable es una puerta abierta para que otros abusen acerca de ello o abusen acerca de nosotros. Pero quiero darte dos razones por las cuales la benignidad nunca va a pasar de moda y por las cuales debe de ser un alto estándar para cada uno de nosotros si es que nos consideramos seguidores de Jesús. La primera y la más importante de todas es que Dios es benigno con nosotros. Dios es gentil con nosotros. Dios es bueno con nosotros. Dios es amable con nosotros. Hermanos, si Dios nos diera lo que nos mereciéramos, Dios es benigno, Él es gentil con cada uno de nosotros y nuestra meta es llegar a ser como Dios es. Amén. Nuestra meta es llegar a ser como Dios es, así que esta es una gran razón de mucha importancia para que la benignidad no pase de moda entre nosotros, para que no dejemos de ser buenos entre nosotros. La segunda es que existe un principio bíblico en la Escritura que es el principio de la siembra y de la cosecha. Jesús nos dice: trata a los demás como quieras que te traten. Y si tú y yo sembramos benignidad, gentileza, amabilidad y empezamos a vivir con esto como un estilo de vida, al sembrarlo en otros, adivina qué, vamos a cosechar eso en nuestra vida. Son dos razones muy importantes para seguir buscando la benignidad de nuestra vida.
Ahora, el día de hoy quiero compartirles 5 características de una persona que practica la benignidad. Características que, si bien o a lo mejor no nos quedan como anillo al dedo, podemos buscar que nos queden como anillo al dedo. Podemos buscar que sean una búsqueda activa, una búsqueda práctica en nuestra vida. Y la primera de ellas, para que tú y yo podamos convertirnos en personas benignas, en personas amables, en personas buenas, bondadosas con otros, la primera es que nosotros podamos practicar la sensibilidad. El ser sensibles con las demás personas, porque alguien que es benigno es sensible hacia los demás. Es una persona que siempre está alerta a las necesidades de quienes lo rodean. Y este es un gran principio acerca de la benignidad. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 4. Dice: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Esto es la benignidad, el ser sensible a los otros, el estar atento a identificar, a reconocer la necesidad del otro, de la otra, y ver la capacidad, la manera que yo pudiese tener para atender esta necesidad. Algunas otras versiones dirían: estén velando, estén ocupados, estén atentos, que les quite el tiempo, que les quite el sueño, el procurar ser sensibles hacia los demás. Y aunque esta cualidad es muy bonita, yo pienso que es la primera que nos pega, porque a veces somos muy egoístas. Solo buscamos lo nuestro, queremos ser servidos nosotros, queremos nuestras cosas primero. Y es un choque muy fuerte. Practicar la benignidad realmente y literalmente es crucificarnos a nosotros mismos. A veces en el matrimonio nos hacemos insensibles a las necesidades de nuestro cónyuge. A veces en el hogar nos hacemos insensibles a las necesidades de nuestros hijos, a las necesidades de nuestros padres, de nuestros viejos. A veces los tenemos abandonados. A veces los vemos cada 6 meses, cada año. Gran parte de los problemas del hogar se deben a la insensibilidad. Hay un culto al ego tan grande en el hogar que nadie se preocupa por nadie y terminamos siendo insensibles. Pero mira, mi hermano, cada persona con la cual nosotros interactuamos necesita de nuestra bondad. Cualquier persona con la que nosotros interactuamos necesita de nuestra bondad. Lo que sucede es que a veces nosotros no lo sabemos. A veces no sabemos, pero mira, date un momento, voltea ahí a tu alrededor. Esa persona que está al lado de ti necesita de tu benignidad, de tu buen trato, de tu paciencia, de tu amabilidad, de que seas bueno con él. Tú no sabes si viene agarrado el chongo de su cónyuge de la casa. Tú no sabes si le acaban de dar una mala noticia. Tú no sabes si acaba de recibir un mal diagnóstico de salud. Tú no lo sabes. Por eso es necesario que podamos practicar la benignidad con el otro, con el prójimo, y que particularmente podamos hacer esto de manera sensible. Detente un momento, quítate los audífonos, apaga el celular, bloquea esa pantalla y ponte atento a las personas que están a tu alrededor. Ponte atento a sus necesidades. Mira, en 2 de Samuel capítulo 9 hay una historia muy particular que obviamente no la vamos a leer, pero está la historia ahí. Es el rey David. Una vez que el rey David llega al trono, dice la historia que David se preocupa por su antecesor. Y él hace una pregunta y dice: ¿habrá quedado alguien vivo de la casa de Saúl? ¿Habrá quedado alguien vivo de mi mejor amigo y mi gran amigo entrañable, Jonatán? Y alguien levanta la mano por ahí y le dice: sí, queda uno, se llama Mefiboset. Mire, las costumbres de los imperios y las monarquías era que si quedaba alguien vivo del antecesor, había que matarlo para que no se atreviera a reclamar la corona. Y posiblemente alguien pensaría y diría: David está buscando a todos los sobrevivientes de Saúl para terminar con ellos. Pero David dice: quiero hacerle misericordia, quiero hacerle justicia. Y mandan traer a este hombre que se llama Mefiboset, un hombre que quedó lisiado, que sus 2 piernas no funcionaban porque su nana, su nodriza,
en el momento de huir del palacio para proteger la vida de Mefiboset, dice la historia que el bebé se le cae y pierde la capacidad de mover sus piernas. David lo manda a traer, y cuando lo tiene frente a frente, David le dice que le va a hacer misericordia y que le va a restituir todo lo que había perdido, sus propiedades, su casa, su riqueza. Dice, todo eso es tuyo. Y no solamente eso, quiero que te sientes a la mesa conmigo a comer. ¿Por qué? Porque David había decidido ser benigno con los descendientes de Saúl. Y David se dedicó a restituirlo y entregarle sus tierras, aun cuando Mefiboset, ahí en la historia dice que Mefiboset se consideraba a sí mismo como un perro muerto. Aun cuando Mefiboset no veía el valor en sí mismo, David fue benigno con él. David practicó la sensibilidad y le restituyó. Pregunta, mi hermano, mi hermana, ¿con quién necesitas ser sensible y ser bondadoso en este día, en esta semana? ¿Con quién? ¿Quién necesita de tu sensibilidad? ¿Quién necesita de tu bondad? Punto número 2 para poder practicar la benignidad: ser de apoyo a otros, ser sostén con otros. De nada sirve ser sensibles si no podemos hacer absolutamente nada por las personas que manifiestan alguna necesidad. Una vez que identificamos alguna necesidad, alguna situación, a través de la sensibilidad nosotros podemos ser de apoyo. Y ser de apoyo se trata de levantar a las personas en vez de destruirlas. Ser de apoyo se trata de ser cuidadoso con nuestros actos y con nuestras palabras. Mira lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 4. Proverbios 15, 4. Dice así la escritura: las palabras que suaves son un árbol de vida, pero la lengua engañosa destruye el espíritu. Las palabras suaves son como un árbol de vida. Cuando yo identifico la necesidad de alguien, le digo, hey, ánimo, no te preocupes, vamos a salir adelante. ¿Cómo te puedo apoyar? ¿Cómo te puedo ayudar? Aquí estoy para sostenerte. Eres una buena persona, eres más y eres mejor de lo que tú crees. Cuando nosotros nos tomamos esto con seriedad, nosotros podemos ser de apoyo. Nosotros somos capaces de levantar y sostener a otras personas con nuestros actos y con nuestras palabras. De hecho, la escritura dice que tanto el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. ¿Qué clase de persona eres? ¿Eres de la persona que cuando abre su boca es demasiado hiriente, apaga el espíritu del otro, incomoda? Tus palabras, tus observaciones, tu crítica hacia otra persona destruye el ambiente en el que estás. ¿O eres una persona que todo el mundo quiere que esté en la conversación porque sabes dar aliento, sabes dar ánimo, sabes reconocer a los otros? ¿Qué clase de personas somos? Hay mucha gente que a veces ataca la debilidad de otros, ahí entre broma y broma. Y es como una víbora soltando su veneno. Ay, estoy jugando, no, tú sabes que es broma, amigo. No nos corresponde. ¿Qué clase de apoyo estamos ofreciendo con nuestras palabras y con nuestros actos? ¿Somos la clase de hombres y de mujeres que levantamos a las personas o somos la clase de hombres y mujeres que dejamos caer a las personas? Pregunta: si el Señor te diera 20 pesos por cada acto de bondad que tú hicieras, o te quitara 20 pesos por cada acto de bondad que negaras a otra persona, ¿serías rico o serías pobre? O se quedan ceros la tabla. Y mira, José el soñador es un ejemplo muy lindo acerca de esto. Si conocemos la historia de José, sabemos que era el hermano menor en su momento. Definitivamente hubo un problema ahí con el padre, porque el padre lo amaba a él más que todos los demás, pero José no tenía la culpa. Sin embargo, sus hermanos se desquitan con José, deciden matarlo, después deciden no hacerlo, pero deciden deshacerse de él, venderlo como esclavo, pintarle a su papá que había sido muerto, que él había sido encontrado por unas bestias salvajes.
Y después de eso, José termina en Egipto y vive un montón de cosas bien complicadas. Entre ellas va a la cárcel, pero también termina siendo el segundo de Faraón por su sabiduría, por su inteligencia, por la gracia de Dios en su vida. Y a pesar de la vida que José tuvo, y a pesar de la poca bondad o benignidad que José recibió de sus hermanos, José decidió pagarles con una moneda distinta a sus hermanos. Decidió vestirse de bondad, decidió vestirse de benignidad y responder a sus hermanos. Mira lo que dice Génesis capítulo 50, versículos del 19 al 21. Génesis capítulo 50, versículos del 19 al 21 dice: pero José les respondió: no me tengan miedo. Es José hablando directamente con sus hermanos. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos, así que hablándoles con ternura y bondad. ¿Qué hizo? En sí, ¿qué fue lo que hizo José? Los sostuvo, los apoyó, los reconfortó. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo les habló ásperamente? ¿Fue grosero con ellos? ¿Fue vengativo con ellos? ¿Les pagó con la misma moneda? ¿Les habló en doble sentido? ¿Fue hiriente con ellos? No, dice que les habló con ternura y con bondad. Las palabras y los actos bondadosos pueden reconstruir el puente de una relación rota. ¿Me escuchó? Las palabras y los actos bondadosos pueden reconstruir el puente de una relación rota. Solamente hace falta un valiente que diga: yo quiero hacer un acto de amor. ¿Cuántos años tienes sin hablar con tus hermanos? ¿Cuántos años tienes sin visitar a tus padres? ¿Sabes quién es el que debería de romper eso? Tú. Eres un seguidor de Jesús. Eres un seguidor de Jesús. Tenemos que llenarnos de palabras y actos bondadosos que puedan sostener, que puedan apoyar a otros. Ese es el reto. Un tercer punto práctico que nos puede ayudar a ser benignos, a practicar la benignidad, valga la redundancia. Hemos dicho dos: el primero es ser sensibles, el segundo es ser de apoyo para otros, el tercero es ser compasivo. Y ser compasivo sí es distinto a ser sensible. Ser compasivo se trata de poder identificarnos con el dolor de otros. Y a veces solamente necesitamos estar ahí para sostener. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 15. Romanos capítulo 12, versículo 15 dice: alégrense con los que están alegres, pero también dice: lloren con los que lloran. Implica no solamente ser sensibles, sino participar juntamente con ellos, ya sea de su alegría o ya sea de su aflicción o su dolor. Es más que ser sensible, es estar ahí, es estar presente, es caminar con la otra persona. Y déjame decirte algo: los líderes fuertes no temen mostrar sus emociones. El presidente Reagan de los Estados Unidos no fue el mejor presidente que los Estados Unidos tuvo, pero era un líder que sabía su carácter. Y la historia cuenta acerca de él que cuando llegó a tener bajas importantes en su ejército, Reagan se tomó a pecho el ir y encontrarse con cada una de las familias que había perdido en sus soldados, abrazarlos y llorar con ellos. Imagínate el presidente de una nación tomándose el tiempo de ir a familia tras familia, y no solamente abrazar y no solamente dar las condolencias, sino llorar juntamente con ellos. ¿Por qué? Porque los líderes fuertes no temen mostrar sus emociones. Los débiles sí. ¿Por qué? Porque los débiles se preocupan por lo que los demás piensen acerca de ellos. Si tú eres de los de: es que los hombres no lloran, es que a mí no me pueden llorar, déjame decirte, eres un líder débil. Te preocupa más lo que la gente vea y diga acerca de ti que lo que realmente eres. Pero un líder fuerte no tiene problema con eso.
Un líder competente es lo suficientemente fuerte para ser compasivo, para poder caminar con sus subordinados, para poder estar cercano a ellos. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 24. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 24. Un siervo del Señor no debe de andar peleando, sino que debe de ser ¿qué? Bondadoso con todos. Debe ser capaz de enseñar y paciente ¿con quién? Con las personas difíciles. Hay líderes que cuando se topan con una persona difícil, cierran la puerta y se van. Pero aquí el apóstol Pablo dice que la bondad es una característica, es una cualidad de un verdadero líder espiritual. La bondad es una cualidad, es una característica de un verdadero líder espiritual. La bondad. ¿Qué es la bondad? Todo esto que hemos venido diciendo. Pregunta, mis hermanos hombres, ¿cuándo fue la última vez que te detuviste a lavar los trastes en tu casa? Los que son mandilones, ellos lo hacen diario. No, no se crean, no se crean. Es un chiste nada más. Pero hay veces que eso a mí no me corresponde. Yo ya hice mi trabajo. Tú eres el líder de la casa, hombre. Te estoy hablando a ti, a los hombres. Son los líderes espirituales de la casa. ¿Cuándo fue la última vez que se detuvieron para ayudar, para cambiar un pañal, para ser bondadosos, para ser gentiles? Sí cala, ¿va? Sí incomodan las preguntas. Los que son patrones, ¿cuándo fue la última vez que fueron gentiles con sus empleados? Que fueron bondadosos con ellos, que fueron capaces de caminar o acompañarlos en algún dolor, en alguna situación. Jesús es el ejemplo supremo de una persona llena de compasión y de benignidad. Y para hacerle honor a esto, hay un texto en Juan 11:35, el versículo más corto de toda la Biblia. ¿Se lo sabe? ¿Qué dice? Jesús lloró. Bueno, la NTV ya no la regó porque lo hizo más largo. Entonces Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Se acuerda? ¿Cuál es el contexto de ese versículo? Se acababa de morir ¿quién? Lázaro. Su mejor amigo se había muerto. Y conocemos la historia, le hicieron saber a tiempo, Jesús hizo que el tiempo pasara, no solamente murió Lázaro, pasaron 4 días, Jesús aparece hasta el 4.º día. Como que Jesús estaba en control, ¿verdad? Como que Jesús sabía lo que iba a hacer. Abran paso, que ahorita lo voy a sacar de la tumba. Pero cuando Jesús llega, Él encuentra a sus amigas llorando, sufriendo, pasando por un duelo. ¿Y qué hizo Jesús? Ya, mujeres, ya dejen de estar llorando, ahorita lo arreglamos, ustedes no se preocupen, no estén dando lata. ¿Eso hizo Jesús? Fue indiferente y dijo, sí, ahorita se te quita, no te preocupes, no pasa nada. ¿Jesús fue eso? No. Fue sensible, fue compasivo, fue benigno. Y dijo, mis amigas lloran, yo lloro con ellas. ¿Cuándo fue la última vez que consideramos importante el dolor del otro? De tus hijos chiquitos, porque le salió un grano y no quieren ir a la escuela y te dice, ya, no estés chillando, vete a la escuela. Somos insensibles a lo que ellos pasan, a lo que ellos viven. Pero Jesús es un excelente ejemplo de benignidad y de bondad. Y solo tenemos que verlo a Él. Y ese es el reto, ser como Él. Así que llevamos 3 puntos: ser sensible, apoyar, ser de apoyo, ser compasivos. El cuarto, muy importante para practicar la benignidad, muy importante, es ser honrados. Practicar la honradez en medio de la bondad. ¿Por qué? Porque practicar la benignidad requiere que nosotros podamos ser claros y firmes. Es decir,
Se trata de decir la verdad y ser completamente firmes en ello. Mira lo que dice Proverbios 27:6. Proverbios 27:6 dice: las heridas de un amigo sincero ¿son qué? Son mejores que muchos besos de un enemigo. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Mire, yo conozco gente que anda de iglesia en iglesia, de pastor en pastor, buscando un consejo, esperando que le digan lo que quiere oír. Ahí no hay bondad, ni honradez. En esa clase de personas, porque solamente buscan lo que quieren oír, y en los pastores que se prestan para hacer eso, no hay honradez, no hay bondad. Porque la bondad y la benignidad requieren de que uno sea claro, que uno sea firme, que uno pueda expresar la verdad y ser completamente honesto con ello. Y por eso ahí Proverbios 27 dice: es mejor la herida de un amigo sincero a que te llenen de besos un enemigo. ¿Verdad que sí? Es mejor la herida sincera. Y es que el verdadero y bondadoso amigo va a ser franco y te va a decir la verdad, aunque duela. El problema es que esta generación es tan frágil, es tan vulnerable, que le molesta tanto, que se ofende tan fácil, no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. En un sentido es culpa de los padres porque han permitido que eso sea así. Imagínate que vas al médico porque te duele la cabeza, te duele horrible, y llegas a un médico y un médico te dice: ¿sabes qué? Necesito operarte, tienes un tumor ahí y hay que sacarlo. Pero luego vas con otro médico y te dice: no, todo está bien, no te preocupes, nomás tómate dos aspirinas y 2 paracetamol y con eso se te va a quitar. ¿Cuál de los dos médicos? Bueno, me faltó decir, se comprueba que sí necesitas una cirugía. ¿Cuál de los dos fue más bondadoso? El de la cirugía. Te dijo la verdad. A veces no gusta, a veces no es la mejor opción que nos gustaría tomar, pero te está diciendo la verdad. Y es que la benignidad, la bondad tiene que ser acompañada de este nivel de honradez. Y es muy, muy, muy importante, mis hermanos. Porque el verdadero y bondadoso amigo será franco y te va a decir la verdad. La honradez a veces implica decir la verdad sin maquillaje. A veces la verdad es dolorosa, mi hermano, y ahí también hay bondad, ahí también hay benignidad. A veces hay gente que se planta delante de ti y te dice: no te voy a permitir que te salgas con la tuya porque te amo. Eso es benignidad también. Eso es bondad. A veces va a haber gente que te va a decir: no me voy a quedar aquí sentado viendo cómo arruinas el matrimonio, tengo que hacer algo. Eso es bondad. Eso es benignidad también. Porque estamos acostumbrados a que todo lo bueno es lo que se puede maquillar, lo que es dulce, lo que agrada. No, también la bondad, también la benignidad a veces son verdades que duelen, que tienen que ser confrontadas. Pero esto también es bondad. En Gálatas capítulo 2 hay un ejemplo claro de esto. Mire, en la iglesia de Antioquía, Pedro los visitaba y Pedro comía juntamente con ellos de lo que los gentiles comían, una dieta que los judíos no podían comer. Pero dice la escritura que una vez fueron visitados por judíos, y cuando llegaron los judíos, adivina que Pedro se levantó de la mesa de los gentiles y fue y se sentó en la mesa de los judíos. Y todo aquello que Pedro sí comía y ya comía con libertad, vino acá y dijo: no, yo no como esas cosas. Y entonces Pablo tiene que darle unas cachetadas y decirle: no seas hipócrita. No seas hipócrita, Pedro. Entre los apóstoles también pasaban ese tipo de cosas. ¿Sabes por qué Pablo confronta a Pedro como un hipócrita? ¿Tú crees que lo hizo para juzgarlo? No, era porque se interesaba en él.
Y era porque se interesaba en la comunidad que había alrededor de ellos y que observaban lo que Pedro hacía. Pablo se preocupó lo suficiente como para confrontarlo con verdad, con bondad y honradez. Y a veces la bondad se ve de esa manera, mis hermanos. ¿Cómo saber cuándo debemos de confrontar? ¿Cómo saber diferenciar entre ofrecer compasión y ofrecer honradez? Y hay dos preguntas que nos ayudan a diferenciar esto. La primera es, si en verdad estoy comprometido con el bien de la otra persona. Si Pablo no hubiera estado comprometido con el bien de Pedro y de la comunidad, Pablo se hubiera quedado callado. Pero Pablo amaba a Pedro y Pablo estaba comprometido con el bien de Pedro, con el testimonio de Pedro y con el testimonio que la comunidad recibía. Y a consecuencia de eso es que Pablo actúa. Así que esta pregunta es importante. ¿En verdad estás comprometido con el bien de esa persona, con el bien de una comunidad? Porque a veces solemos ser críticos, muy críticos, nomás para dejar una bomba ahí y retirarnos. Nada más para juzgar, incomodar, dañar, dejar caer y retirarnos. Y si esa es la motivación de tu acto de sinceridad, mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas. Quédate callado. Pero si la motivación de tu acto de sinceridad es que estás comprometido con el bien de esa persona, adelante. Y la segunda pregunta es si estás haciendo una crítica del momento o si realmente planeas quedarte ahí para apoyar a esa persona que está viviendo una situación difícil. Porque también es bien fácil llegar y destruir algo y irse, aun cuando eso sea verdad. Y a mí me tocó aprenderlo a la mala y a la buena como pastor. Cuando te invitan a lugares a predicar y a veces llegas y ves cosas como que y tu celo cristiano y de saber la verdad te hace querer hablar y decir. Y una vez un profesor de la maestría nos dijo: no vayan y suelten una bomba atómica si no están dispuestos a quedarse y reconstruir lo que destruyen. Entonces uno tiene que aprender a quedarse callado. A veces, si uno no está dispuesto a continuar el proceso con los demás. ¿Están conmigo? Pero si por otro lado uno tiene ese compromiso de continuar el proceso, adelante. Porque la bondad, la benignidad también se ve de esta manera. Se ve como estás arruinando tu vida y yo no me voy a quedar sentado aquí viendo cómo la destruyes. Yo voy a hacer algo para detenerte. Eso también es un acto gentil, de bondad y cargado de mucho amor. 5 y último, ya casi termino, mis hermanos. ¿Cómo podemos practicar la benignidad? Uno muy importante, de manera espontánea, sea espontáneo, sea espontánea. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de practicar la benignidad cada vez que tengamos oportunidad. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6 versículo 10. Gálatas capítulo 6 versículo 10, último texto que usamos. Dice: por lo tanto, a veces, cuando les dé la gana, cuando puedan, ¿cómo dice? Siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien. ¿A quién? ¿A quién me cae bien? A todos, en especial a los de la familia de la fe. ¿Pero a quién? A todos. ¿Y cuándo? Siempre, siempre, porque la invitación del apóstol Pablo, la evidencia de un verdadero cristiano es eso: ser bueno, ser gentil, siempre que podamos. Pregunta: ¿cuándo debemos de ser benignos? Siempre, siempre. Cuando se trata de ser benigno, las buenas intenciones no son suficientes. Dicen por ahí la frase popular que el panteón está lleno de puras buenas intenciones. A veces pasan situaciones y uno, ay, hubiera ayudado a esa persona. Pues sí, hubieras. No lo hiciste, no lo hicimos. No es suficiente tener una buena intención, sino hay que llevarlo a la acción.
Se trata de ser benignos cada vez que nosotros podamos. Mi hermano, se trata de hacer esa llamada que tienes que hacer. Escribe esa carta que tienes que escribir. Extiende ese favor que tienes que extender. Levanta a otra persona que esté caída. Dignifica a otros. Deja el egoísmo a un lado. No se puede ser benigno siendo egoísta. No se puede ser benigno si uno es egoísta. No se puede ser benigno si uno es egoísta. ¿Conoce la historia del buen samaritano? Es una historia sumamente buena e importante para nosotros. Porque el buen samaritano es una historia construida por Jesús, contada por Jesús, pero es el ejemplo más pertinente acerca de benignidad. Y te voy a decir algo, aunque no te guste. La benignidad, el ser benigno, el ser bueno, el ser gentil, el ser amable, a veces cuesta. Cuesta. Cuesta tiempo, cuesta recursos, cuesta dinero, cuestan palabras, cuesta paciencia, pero cuesta. La historia del buen samaritano nos cuenta que un hombre que es judío va en un camino que conecta entre Jerusalén y Jericó. Es un camino que es descendente o ascendente, como lo quieran ver, porque Jerusalén está en alto y Jericó está abajo. Y en ese proceso ese hombre judío es asaltado, es golpeado y es dejado casi muerto en el camino. Y luego dice la escritura que un sacerdote, un hombre de Dios, alguien que conoce la ley, va de camino y ve a este hombre moribundo en la calle y lo ignora. Alguien de su patria, alguien de su sangre, alguien de su mismo pueblo, y lo ignora. Y dice que hubo una segunda persona que fue un levita que también va descendiendo. Eso es muy importante en la historia porque vienen saliendo del templo, vienen de servir en el templo y van descendiendo hacia Jericó, hacia donde vivían. Y ve a este hombre moribundo y lo ignora. Pero luego dice que viene un samaritano, alguien que es odiado y que es repudiado y que es maltratado y señalado por los judíos, y ve al hombre moribundo y dice que se detiene y hace todo lo necesario por atenderlo, por curarlo, por cuidarlo. Y no solamente eso, lo levanta en su burro, se lo lleva a un mesón, lo encarga porque estaba moribundo, dice que se queda un día con él, me parece. Cuida de él, al día siguiente dice: tengo que irme, pero mira, atiéndelo, te pago por adelantado, y si gastas de más te entrego más dinero. Yo voy a volver y voy a pagar por él. El samaritano vio la necesidad y no lo pensó dos veces. Y la historia del buen samaritano es una historia que nace por una pregunta que le hacen a Jesús. A Jesús le preguntan: ¿quién es mi prójimo? Ese es el propósito de la historia del buen samaritano: definir quién es nuestro prójimo. Porque el fin de esta historia es hacernos entender que quienes nos rodean, vuelve a voltear a quien está al lado de ti, por favor, velo por favor, esa persona que estás viendo también sufre. Esa persona que estás viendo también ha sido lastimada. Esa persona que estás viendo también tiene dificultades en su matrimonio. Esa persona que estás viendo también tiene ciertos retos en su trabajo, en su salud. Y te pregunto, escúchame bien, ¿cuál es tu excusa para no ser bueno? No tengo tiempo, ya me voy, no quiero estar aquí. Mire, con mucho dolor y tristeza digo esto: hay gente que antes de que se acabe el culto, mientras oramos, se sale, se va. No quiere saludar a nadie, no quiere extender su mano. Allá ellos y Dios, ¿verdad? Me pregunto si hay benignidad en eso. Me pregunto si hay bondad en eso. Si no somos capaces de detenernos a escuchar a los otros. Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Cuéntame, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te ayudo? Hey, ánimo, todo está bien. Vamos a echarle ganas. Esto se va a resolver. Apoyar, sostener, ser sensibles, ser compasivos, ser espontáneos.
El enemigo número uno de la benignidad es el ego. Es estar demasiado ocupados en nosotros mismos que no tenemos la capacidad de ver a otros. Y el reto, para que esto se convierta en algo práctico, pienso que quedó demasiado claro, así que excusas ya no hay. El reto para que esto se convierta en algo práctico es que puedas salir de aquí intentando ser bondadoso. No con una persona, no con 2 personas, no con 3 personas. Leíamos hace un momento, siempre, en todo tiempo, siendo una persona gentil y bondadosa. ¿Eres bondadoso con tu cónyuge? ¿Eres bondadoso con tus hijos? ¿Eres gentil con tus padres? Qué reto. Nos ponemos de pie y oramos, por favor. Habla ahí con Dios, por favor. Yo puedo orar mucho, pero pues si tú no sales convencido de esto, pues es la misma. Habla con el Señor. Buen Dios, escuchar este mensaje nos hace entender, reflexionar que somos demasiado egoístas como para ver al otro. Que a veces ha sido más importante tener la razón que mantener el vínculo. Te pedimos perdón por eso, Señor. Te pedimos perdón por nuestra incapacidad de ser sensibles y ver al otro y ver a la otra, Señor, como tú lo ves. Y Señor, en esta tarde te rogamos, permítenos ser una clara evidencia de que somos tuyos a través de la bondad. ¿De qué sirve tanta Biblia y de qué sirve tanto lenguaje religioso si no podemos ser buenos con el otro? Ayúdanos, Dios, a que esto sea una realidad práctica en nuestro corazón. Reconocemos que a nuestro corazón le hace falta bondad. Llénanos de tu bondad. Reconocemos que a nuestro corazón le hace falta compasión. Llénanos de tu compasión. Permítenos empezar en casa, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres. Hoy decidimos, hoy elegimos de manera consciente vestirnos de bondad. Y sabemos que eso es carácter. Y para comprobar que es carácter, esto tiene que ser probado y tenemos que ser encontrados aprobados. Y te pedimos que en las pruebas que nos presentes el día de hoy, en esta semana y por delante, Señor, podamos ser aprobados, que seamos capaces de renunciar al culto que tenemos, al ego de nosotros mismos, al yo, y ser capaces de detenernos, observar, caminar, acompañar a otros que están necesitando de nosotros. Vístenos de bondad, Señor. Vístenos de benignidad, de gentileza, de amabilidad. En el nombre de Jesús. Amén.